Bienvenido, nuestro estimado José Antonio Mazzotti. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto volver por acá. Cada vez que vengo a Lima, aprovecho las visitas familiares para llegar con las maletas llenas de novedades, ¿no? Que de otra manera difícilmente circularían en el Perú. Sí, cierto. Y a propósito, empecemos por la revista de crítica literaria latinoamericana, número 93, cuyo subtítulo dice Archivo y discurso en los bordes del imperio. Muy bien. Que yo creo que este subtítulo coincide casi proféticamente con lo que estamos viendo ahora, con el derrumbe del imperio unipolar. Bueno, sí, aunque el número al que aludes, el número 93, que corresponde al primer semestre del 2021, se centra en el periodo colonial, ¿no? Lo interesante en relación con lo que acabas de mencionar, ¿no? El derrumbe del imperio unipolar, por ejemplo, que es un acontecimiento histórico del siglo XXI, es que ha habido antecedentes, ¿no? Antecedentes, por ejemplo, en el caso del Imperio Español, que es el que estudia fundamentalmente este volumen preparado por dos excelentes colegas, Esperanza López Parada, de la Universidad Complutense de Madrid, y Valeria Añón, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, los ensayos de este número monográfico se centran en cómo el Imperio Español se desbarranca también, ¿no? Se deteriora, empieza a permearse a partir de las experiencias en sus bordes, en sus periferias, ¿no? Ellas tienen un proyecto mucho más amplio, que es el del archivo colonial o archivo virreinal, para decirlo en términos más técnicos, y este volumen forma parte de esa iniciativa de congregar a numerosos especialistas, historiadores, literatos, lingüistas, geógrafos, etc., para, desde una mirada interdisciplinaria, reflexionar sobre temas poco iluminados del mundo colonial o virreinal, como quiera llamársele, ¿no? Porque generalmente hay una narrativa canónica que nos habla de determinados autores, y eso pues ya ha caído en cierto desuso, ¿no? Empiezan a aparecer textos, manuscritos, mapas, otras formas de entender la experiencia de la temprana modernidad, sobre todo siglos XVI y XVII, no tanto en España, porque obviamente España es el centro del imperio, sino justamente en sus fronteras, ¿no? Y el Perú era una de sus fronteras, México era otra, las Filipinas, el África. Entonces, allí, cuando hay encuentros con otras culturas, con otras experiencias, fuera de la península, es donde empiezan a verse formas discursivas, artísticas, novedosas, ¿no? Que siguen en proceso de investigación. Así que es un poco eso, claro, el tema, ¿no? Claro, acá vamos a estar iluminando el tema del terremoto geopolítico colonial, o del imperio colonial, de los siglos XVII, XVIII y XIX. Justo cuando ocurre la transición de la Casa Borbónica, de la Casa Habsburgo hacia la Casa Borbónica. Así es. ¿Y cómo acontece este tránsito? Bueno, como tú sabes, la familia de los Habsburgo, una de las más poderosas de Europa, durante el Renacimiento, en el caso de España, llega a su último rey, ¿no? Carlos II, el hechizado, que no tuvo hijos viables y murió además enfermo, muy deteriorado por la falla genética que se produce de matrimonios entre primos, hermanos a lo largo de varias generaciones, ¿no? Ese fue el triste destino de los Habsburgo. Entonces, a pesar de que había un pariente Habsburgo que aspiraba al trono, había otros parientes, fundamentalmente la casa de los Borbones, ¿no? De origen francés. Y, como ya sabemos, ganó Felipe V después de una guerra de sucesión de 13 años. Entonces, el siglo XVIII inaugura una nueva dinastía, ¿no? En el gobierno de España y, por supuesto, en el gobierno de sus virreinatos. Entonces, eso afecta directamente la cultura que se producía en el Perú, porque se afrancesa, ¿no? Todo se afrancesa, la corte virreinal, las modas, los usos, las referencias culturales, la literatura, ¿no? Sería inexplicable, por ejemplo, un Pedro Peralta Barnuevo en el siglo XVIII sin la presencia del neoclasicismo francés, ¿no? De las poéticas de Boileau, el cientificismo que empieza a desarrollarse en el siglo XVIII, un siglo importantísimo, poco estudiado. Y a la vez se anuncia de manera cada vez más creciente el deterioro del Imperio Español, porque por un lado se da la sujeción cultural con Francia,
y por otro el desarrollo material, militar, económico de otras potencias en el norte de Europa que habían capitalizado durante siglos el flujo de metales preciosos que venía de las Indias a Europa y se convierten en potencias muy poderosas, Holanda, Inglaterra sobre todo, ¿no? El protestantismo ya estaba en vigor desde el siglo XVI, pero ya pues, en el siglo XVIII no hay forma de volver al dominio español, ¿no? Católico sobre esos territorios. Así que ya sabemos el resto, ¿no? España es invadida por Napoleón a principios del siglo XIX, los virreinatos, los cabildos locales, haciendo uso de la antigua tradición hispánica de los fueros, declaran su autonomía, desconocen al rey Bonaparte, y así es como comienzan nuestras pequeñas repúblicas, ¿no? Claro. Sin embargo, siempre flota en el aire una interrogante de este tránsito y esta recomposición geopolítica del imperio colonial. Y es el que corresponde, sobre todo, a las guerras religiosas que se vivieron en el siglo XVI y XVII en Europa y que constituyeron un verdadero terremoto para la conciencia europea. Porque lo que llegaba a las masas europeas no era tanto la revolución científica, pero sí impactó mucho la guerra de religión. La pregunta que flota en el ambiente es, ¿cuál fue el impacto, si es que lo hubo, en la América hispana? Bueno, los dos principales virreinatos, México y Perú, ¿no? Eran los únicos hasta principios del siglo XVIII. Obviamente se pliegan a la causa española, a la causa católica, ¿no? Hay intervenciones constantes desde el siglo XVI. Está el documentado viaje de Sir Francis Drake, ¿no? Que llega a las costas de Perú, Spielberg, Cavendish, en fin, muchos corsarios que en Inglaterra y Holanda son figuras heroicas el día de hoy, pero desde el punto de vista español son simples piratas y ladrones, ¿no? Entonces, ya hay una tensión constante que tiene que ver, por supuesto, con intereses económicos, pero también intereses religiosos, ¿no? Ya que señalas esta rivalidad religiosa, la primera importante es entre católicos y protestantes, recordemos, ¿no? Holanda, Inglaterra, Alemania son países considerados protestantes ya a partir de la aparición de Lutero, ¿no? A principios del siglo XVI. Pero hay otra tensión religiosa también muy importante que afecta de manera indirecta la vida en los virreinatos, y es la guerra en el Mediterráneo, ¿no? La constante lucha contra el Imperio Otomano y contra los piratas de origen norafricano que asedian las costas de España, de Italia, de Francia, ¿no? Es un drama constante, dura prácticamente todos los siglos XVI y XVII. El Imperio Otomano, que es una de las potencias más poderosas de la época, que tiene una larga y muy linda historia a partir de las hazañas de este héroe legendario, ¿no? Ertugrul, padre de Osman I. Esto empieza en el siglo XIII. Entonces, para la toma de Constantinopla por el emperador Mehmed, ¿no? El conquistador, ya en 1453, España siente una amenaza, ¿no? En el Mediterráneo. El imperio español, a pesar de que no había terminado de expulsar a los musulmanes hasta 1492, empieza a verse amenazado, más aún cuando al expulsarse a los judíos y luego ya poco a poco los musulmanes, el poderío árabe en el Mediterráneo se consolida, ¿no? Entonces estos dos frentes que tienen carácter religioso, el protestantismo por el norte, el mahometanismo por el sur y el oriente, son factores de resquebrajamiento y también de un gasto enorme, cuantioso, de recursos por parte de la corona española. ¿Y de dónde vienen esos recursos? Vienen de las minas de Potosí, de Zacatecas, en fin, distintos lugares en la periferia, ¿no? En los virreinatos americanos, que determinan muchos aspectos de la vida, de lo que hoy se conoce como colonias, aunque en la época no se usaba el término en ese sentido, ¿no? Claro, pero ¿en qué medida la revolución tupacamarista fue decisiva para la erosión del imperio colonial español? Bueno, eso sí ya fue, digamos, en las postrimerías, ¿no? Del siglo XVIII, precisamente la rebelión que empieza en 1780. Sabemos cómo termina, ¿no? Con la ejecución de Tupac Amaru II y su familia, pero es continuada por Tupac Katari por lo menos 2 años más, hasta el 83, ¿no?
¿Qué ocurre? Sabemos, las rebeliones fueron completamente develadas, ¿no? Aniquiladas, los parientes de la nobleza incaica que apoyaron a Túpac Amaru, aunque hubo otros que no lo apoyaron, pues terminaron ejecutados o exiliados. Se descabezó una aristocracia neo-incaica, tema que estudian muy bien, por ejemplo, John Rowe, Manuel Burro, Alberto Flores Galindo y otros historiadores. Entonces, al neutralizarse esa, podríamos decir, esa élite neo-incaica, se favorece el afán protohegemónico de otra élite local, que es la de los criollos de Lima, ¿no? Entonces, esta va a ser la élite que va, en buena medida, a dirigir los afanes independentistas que vienen poco tiempo después, ¿no? Ya a principios del siglo XIX. Entonces, la rebelión tupacamarista sí fue un terremoto, resquebrajó las estructuras del poder colonial, pero terminó, debido a su aniquilamiento, favoreciendo un aspecto de la sociedad peruana de la época que en buena medida ha condicionado nuestra identidad como país de Estado criollo, ¿no? Y sumamente heterogéneo en un sentido asimétrico. Efectivamente. Para dejar este volumen, ¿algo que añadir sobre las monografías, estudios, nota o reseñas? La sección no monográfica o sección miscelánica, como en todo número de la revista de crítica literaria latinoamericana, contiene diversos trabajos, ¿no? Hay trabajos de literatura contemporánea, trabajos que no se centran en México ni en Perú. En fin, el índice lo tienes ahí a la mano, es fácil de ver. Y siempre hay una sección final de reseñas, ¿no? Que nos interesa mantener porque claro, así damos cuenta de publicaciones recientes. Efectivamente, eso es muy valioso, las reseñas. Pasemos al número 94. Se llama, como subtítulo, El Inca Garcilaso y el Bicentenario. Así es. Un tema muy importante. Claro, un tema muy importante, muy sonado, sobre todo el año pasado, que fue el año del Bicentenario. La sección monográfica que corresponde a este título, El Inca Garcilaso y el Bicentenario, es producto de un simposio que organicé en abril del 2021 para volver a examinar la figura del Inca Garcilaso en función no de tanto de su propia época o de su pasado, sino de su futuro. Es decir, cómo el Inca Garcilaso está presente en el desarrollo del pensamiento en el área andina durante los siglos XVII y XVIII hasta llegar al proceso de la independencia de hace 200 años, bueno, y ahora 201 años. Entonces, hay trabajos de Mercedes López Baral, de Raquel Chan Rodríguez, de José Cárdenas Bunsen, de Bernard Lavallee, figuras imprescindibles de los estudios coloniales andinos, pero este número es especial en el sentido de que también trae una segunda sección monográfica dedicada a el peruanismo en Italia, ¿no? Esta sección es producto de otro congreso, también organizado por la Revista de Crítica y la Asociación Internacional de Peronistas, que se realizó en septiembre del 2021 en Florencia. Es uno de los primeros congresos presenciales, ya cuando la pandemia ha amainado un poco, gracias a la colaboración y el interés de la profesora y poeta uruguaya Marta Canfield, que dirige el Centro de Estudios Jorge Eduardo Eielson en la Universidad de Florencia. Pudimos coordinar la presencia de decenas de peruanistas, en su mayoría italianos y europeos, pero también algunos peruanos y latinoamericanos en general, que se centraron sobre temas relacionados con las relaciones entre Perú e Italia a lo largo de los siglos. Entonces hay ponencias, por ejemplo, sobre arquitectura italiana en el Perú, sobre la presencia de Santa Rosa de Lima en Italia, las redes italianas del Inca Garcilaso, cronistas italianos o traducciones al italiano de las primeras crónicas de la conquista, la ópera italiana y su visión del Perú, los escritos italianos de Abraham Valdelomar, temas muy variados, pero todos relacionados con esta relación centenaria que llamamos nosotros, ¿no? O relaciones centenarias habría que decir, porque el contacto entre Italia y Perú se da desde el momento de la conquista prácticamente, ¿no? Algunos de los navegantes que llegan poco a poco en las oleadas de europeos a partir de la conquista son italianos, ¿no?
Hay una migración italiana fuerte, de origen sobre todo lombardo y ligur en el Perú, a diferencia de la migración italiana en otras partes como en Argentina o Estados Unidos, que es de origen sureño, napolitano, siciliano. Y ha habido y hay una presencia italiana importante en la cultura peruana. Entonces, de esto da cuenta un poco esta segunda sección monográfica de la revista de crítica. Pero hay otros trabajos que por razones de espacio no pudimos publicar esta vez. Entonces, estamos armando un segundo volumen que se va a centrar ya en la figura de Jorge Eduardo Eyelson. Como sabemos, este extraordinario poeta y artista plástico peruano vivió muchos años en Italia, ¿no? Prácticamente toda su vida adulta. Y es muy querido, ¿no? En Italia. Como mencioné, hay un centro de estudios Jorge Eduardo Eyelson en la Universidad de Florencia, ¿no? Cosa que no hay en otras partes del mundo, ni siquiera en el Perú hay un centro de estudios Eyelson, debería haberlo, pero bueno, ya sabemos cómo estamos, ¿no? Entonces, esta ocasión fue muy propicia, ¿no? Para revisar este aspecto de la cultura peruana e italiana, ¿no? Perú, madrastra de sus hijos, dijo Manuel González Y Prada. madre de los ajenos, eso viene del Inca Garcilaso. Sí, pues. Sí, eso está en la Historia General del Perú, casi Sí. textual. Sin embargo, aquí hay dos ensayos que nos han llamado profundamente la atención. Ujú. La lógica prehispánica en la materia de los comentarios reales. Ujú. ¿Cuál fue la lógica prehispánica? Muy bien, te estás refiriendo al trabajo de la colega uruguaya Elena Romiti. Ella viene estudiando hace muchos años, incluso tiene libros y artículos sobre el tema, en los niveles de significación de la obra del Inca Garcilaso, sobre todo la primera parte de los comentarios reales, que tienen que ver con categorías de pensamiento, lo que hoy los estudios decoloniales llaman una episteme indígena, ¿no? Es decir, marcos conceptuales, formas de categorizar el tiempo, la relación entre los objetos, que escapan al monoculturalismo con que se ha solido leer al Inca Garcilaso, ¿no? Como un autor estrictamente renacentista. Entonces, este artículo traza un poco, por el carácter mismo de artículo, pero yo creo que de manera muy convincente, las relaciones de objetos y eventos que el Inca despliega en los comentarios reales en función de la figura del quipu, ¿no? No para decir de manera como algunos han dicho, quizá apresuradamente, que el Inca Garcilaso escribe como si estuviera leyendo un quipu. No, en absoluto, eso no es lo que se plantea, sino que hay algunas formas de relacionar la organización narrativa del Inca que pueden parecerse a nociones parecidas a las que, o semejantes a las que tiene el ordenamiento de un quipu, ¿no? Que, como sabemos, es una cuerda horizontal de la cual penden varias cuerdas verticales que a su vez tienen ramales. Entonces hay una forma vertical de leer los nudos, pero también hay formas transversales. Y eso a veces tiene que ver con coincidencias, aspectos analógicos entre los puntos de distintas cuerdas. Entonces, lo que estudia la profesora Romiti desde una perspectiva altamente interdisciplinaria, como es obvio en este caso, es desentrañar significados de la obra del Inca Garcilaso que podrían tener una explicación en una episteme no occidental.